El 14 de mayo de 1948, mediante una resolución de las Naciones Unidas, específicamente la resolución 181, se dio creación al Estado de Israel. Un Estado que hasta cierto punto de vista tenía una creación de tipo artificial, como quiera que era la primera vez que mediante una resolución de Naciones Unidas se constituía un Estado como tal. Para el pueblo judío, que es el que finalmente estuvo animando el proceso de la resolución de Naciones Unidas, la creación del Estado de Israel fue un gran logro, significaba haber alcanzado el logro el logro de lo que había intentado por muchas décadas. Sin embargo, para el pueblo palestino, que era la etnia mayoritaria, la nación mayoritaria en esta parte del mundo, en la Palestina, constituyó una verdadera catástrofe, como ellos la llaman, o como se dice en árabe, la Nakba. La razón de que ellos califiquen la creación del Estado de Israel como la catástrofe se debe a que a partir de la creación de este Estado, mediante el ejercicio de la fuerza militar por parte de una organización paramilitar judía llamada la Hagana, se procedió a la expulsión de cerca de 800.000 palestinos de su territorio, se procedió igualmente al desmantelamiento y de cerca de 400 poblaciones palestinas. Se produjeron masacres en medio de este proceso, se produjeron un sinnúmero de violaciones y estos 800.000 palestinos que debieron salir a la fuerza de su territorio, que fueron expulsados, debieron refugiarse en los países árabes vecinos como Jordania, como Líbano, como Egipto, como Siria y como algunos otros más. Hoy, 70 años después de haberse disparado, llamémoslo así, esta nueva etapa del conflicto palestino, este sigue aún sin resolverse. Y sigue aún sin resolverse porque en la resolución que daba creación al Estado de Israel, que autorizaba que el Estado judío se ubicara en el 56% del territorio, no obstante de que apenas su población, en ese momento la población judía no alcanzaba el 20 o el 30% máximo de los habitantes de esta parte del mundo, cada vez el Estado de Israel ha ido expandiéndose, ha ido creando una serie de asentamientos para nueva población judía, inclusive en aquellos territorios que desde un comienzo, desde 1948, se calificaron como parte del territorio palestino y que se conocen como territorios ocupados. Hoy prácticamente el Estado de Israel ocupa el 100% de la Palestina, ha prácticamente dejado en una situación de encierro a la población en dos partes del territorio. Por un lado en la Cisjordania, donde se encuentra la sede de gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, y por otro lado la Franja de Gaza, que el derecho internacional se ha encargado de calificar como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, como quiera que se trata de una franja de apenas 365 kilómetros cuadrados, es decir, más o menos el mismo tamaño de la superficie de Medellín, y los habitantes de allí no pueden moverse con libertad sin pasar por una serie de puestos de control que tiene el Estado judío. Además, tiene una serie de barreras. El Estado judío, el Estado de Israel ha creado unas murallas, unos muros que el derecho internacional y la comunidad internacional ha calificado como un verdadero muro del apartheid, y que prácticamente dejan una situación de imposibilidad de desplazamiento a su sitio de trabajo, a la población palestina que allí reside. Hoy, repito, 70 años después, el problema sigue sin resolverse. La resistencia palestina continúa siendo muy activa. Hace apenas 2 semanas se dio inicio a una serie de protestas reclamando el retorno de los refugiados palestinos que están por fuera de la Palestina, y estas protestas fueron respondidas de manera feroz por parte del Estado de Israel, dejando casi un centenar de palestinos muertos por el simple hecho de haber ejercido la protesta pacífica en la Franja de Gaza. Se agrava la situación, el incendio se agrava con la decisión del presidente Trump de trasladar
la embajada de los Estados Unidos, que tenía su sede en Tel Aviv, para la ciudad santa de Jerusalén, que goza de un estatus internacional y que por este estatus es reclamada igualmente por el pueblo musulmán y por la población católica que allí habita. Pensamos que desafortunadamente decisiones como estas son verdaderamente peligrosas, ayudan a atizar cada vez más la intensidad del conflicto en Palestina y prácticamente cierran la posibilidad del diálogo, cierran la posibilidad de que se abra un proceso de conversaciones entre las dos partes, y cada vez se niega más el derecho que le existe al pueblo palestino de regresar a su territorio y desarrollar su vida de manera adecuada.